Ahora sí, vamos a arrancar con nuestra segunda parte de la clase, que es Eliyahu Anabí, este famoso profeta de la tradición que para muchos es un gran profeta, para otros es un loco celebrado, que no, medio anárquico, que quiere destruir el reino de Israel. Pero bueno, vamos a estudiar un poco la segunda parte. No me acuerdo, no sé con qué imagen se habían quedado de Eliyahu en la primera clase, pero claramente la imagen de Eliyahu era un tipo medio violento que decidió cortar cabezas porque decidió cortar la cabeza a un montón de sacerdotes que no eran de Israel, ¿sí? De golpe también, además, era muy soberbio y demostraba que si él tenía razón, demostraba que él tenía razón porque, claro, como él recibía de alguna forma la palabra de Dios, iba con el diario del lunes a ver al rey Ahab, y obviamente estaba en contra del reino, ¿sí? Bienvenido, después de tantos años, bienvenido a la Argentina, Iván Ullman, ¿sí? Esperamos Hola, Ori, tanto se tiempo. sienta gratamente en esta clase nuevamente. Vamos a compartirles el material y la clase más o menos va a empezar así, dice así. Estamos en el libro de Reyes, quien quiera agarrar una Biblia y agarrar el libro de Reyes capítulo, o sea, el libro de Reyes 1, capítulo 19, dice así. Ahab dio a Jezabel la nueva es la noticia nueva, ¿no? La nueva de todo lo que Eliyahu había hecho. Acuérdense que Eliyahu hizo llover, le volvió a traer lluvias, en realidad fue Dios el que hizo llover. Eliyahu lo que vino a hacer es a anunciar la lluvia, y acuérdense, y mató 400 profetas, le cortó la cabeza a 400 personas en el agua, en el río. Entonces dice así, Ahab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Eliyahu había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Acuérdense que la clase pasada Eliyahu terminaba siendo casi un héroe nacional. Entonces envió Jezabel a Eliyahu un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, ¿sí? Aunque me maten, ¿sí? Y lo que sea, me pase lo que sea, mañana a esta hora yo voy a poner a tu persona como uno de ellos. O sea, lo que voy a hacer es, mañana a esta hora yo te voy a cortar la cabeza como le cortaste la cabeza a mis 450 profetas. ¿Sí? Es lo que está diciendo Jezabel a Eliyahu Anabí. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beersheba, que está en Yehudá, y dejó allí a su criado. ¿Sí? O sea, ¿qué hizo Eliyahu Anabí? Se levantó y se fugó, se fue. ¿Y se fue hasta dónde? Hasta Beersheba, que está en Yehudá, que es el otro reino. Acuérdense que acá el reino, Israel ya está dividido en dos, entre Israel y Yehudá, y parecería ser que Eliyahu Anabí pasaba entre reino y reino sin ningún problema. ¿Sí? O sea, podía cruzar la frontera sin ningún drama, sin tener que presentar ninguna documentación, sin nada. ¿Sí? Esto era como la frontera de este país. Ahora, ¿qué es lo que pasa un poco con la situación? Es, no sé si lo recuerdan, pero el capítulo 18 termina con Eliyahu siendo un héroe, ¿sí? Siendo aclamado por todos porque volvió a traer agua. De hecho, Ahab quedó como sorprendido de alguna forma por Eliyahu. Y el 19 arranca con Eliyahu huyendo porque le van a cortar la cabeza. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto poder tiene Eliyahu dentro del pueblo y dentro del reino si, a pesar de haber quedado como un ídolo, se tiene que estar huyendo? Tanto poder no tenía, ¿sí? Más allá de llevar el mensaje de Dios, tanto poder no tenía y obviamente no era querido, y tanto Dios no lo cuidaba, ¿sí? Si no, no hubiese tenido que rajarse. Y dice así, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseó morirse. Se sentó abajo de un arbusto y pidió morirse. Y dijo, basta ya, Dios, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y se echó debajo del enebro y se quedó dormido. Y aquí que luego un ángel lo tocó y le dijo, levántate y comé.
Entonces él miró y he aquí que su cabecera una torta cocida, una torta es un pan, ¿sí? Sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y volvió, bebió y volvió a dormirse, ¿sí? Y volviendo el ángel del Señor a la segunda vez lo tocó y le dice, levantate y comé, porque largo camino te resta, ¿sí? Tampoco basta de hacerte el deprimido, que no estamos para estas cosas. Ahora, la pregunta es, real, aquellas personas que conocen algo de historia de Tanaj, ¿esta historia les resulta parecida a otra historia? Yo siempre no sé por qué podría ser. ¿Alguien? Ori, Sí, eh, a mí se me hace muy similar la historia a la historia de Jacob, cuando sale despavorido de estar con de casi pelearse con su hermano, que sale y se va y se acuesta a dormir y aparece el sueño de los ángeles, pero es similar en ese no, sentido. hay una más similar todavía en donde, piensa en un segundo, se acuesta bajo un arbusto, afuera, se fuga de la ciudad, se va de la ciudad donde estaba, se va lejos y se acuesta en un arbusto y le dice a Dios, ya está, matame, o sea, qué corno querés de mí, no sirvo más, matame. ¿No les hace acordar a una historia? Hay una historia muy, muy conocida del Tanaj, en donde pasa exactamente lo mismo, y se lee en Yom Kippur. ¿Yoná? Yonah, exactamente. Con Yonah pasa eso. Yonah va y le dice al pueblo, mire a Nindvé, miren que se van a morir si no se arrepienten, y el pueblo se arrepiente y Dios los salva. Y Yonah medio que se enoja y le dice a Dios, escúchame, maestro, me hiciste venir hasta acá para decirle que se van a morir, ellos se arrepienten y vos los salvás. Me hiciste quedar como un mentiroso. ¿Sí? ¿Sabes qué? Y se tiró al medio del sol, dice, matame. Y Dios le hizo crecer un arbusto y le dice, ¿a vos te parece el planteo que estás haciendo? ¿No sos un poco chiquilín? ¿Por qué no madurás? Bueno, esta la situación es casi la misma, ¿sí? Es muy parecida la del profeta Yoná con la de Eliyahu Anabí. Ahora, ¿cómo sigue la historia? Dice así, le dice, levántate, el ángel le dice, levántate y come, porque te queda un largo camino. Y se levantó pues y comió y se fortaleció con aquella comida y caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Joreb, ¿sí? Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Dios, el cual le dijo, ¿qué haces acá, Eliahu? Tipo, ¿qué estás haciendo acá? Imagínense, porque aparte viene la conversación como, Dios le dice, ¿qué estás haciendo acá, Eliahu? Y él le responde, he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, y por Adonai Tsebaot, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, ¿sí? Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Está diciendo, me escapo porque ya no puedo más, estos son de lo peor, ¿sí? O se olvidaron de vos, arruinaron todo, ¿sí? ¿Y qué hace él? Él le dice, le agarra a Dios y dice, Eliahu, sale afuera y ponte en el monte delante de Dios, ¿sí? Y es aquí que el Señor pasaba, imagínense la situación, traten de imaginarse mentalmente lo que estoy diciendo, sale de la cueva en la montaña y el Señor pasaba y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Dios no estaba en ese fuego. Y tras el fuego, un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Eliahu, cubrió su rostro con su manto, sí, se agarra con el manto, se cubre el rostro, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y de aquí que vino una voz a él diciendo, ¿qué haces, Eliahu?
hasta acá, esta historia, ¿les hace acordar a otro relato de la Torá? Bueno, acá falta mucha Torá. Cuando Rabbi Akiva estaba en la cueva No es Torá, eso es y Talmud. ¿cómo se llama? No es Torá. Perdón. Relato de la Torá. Hay un relato de la Torá, el libro de Bamidbar, en donde Moshe le dice a Dios, de alguna forma, escúchame, vos me tenés acá con este pueblo de miércoles que yo no aguanto más, son infumables, mirá lo que son, se quejan todo el día, ahora piden carne, no los soporto más. Y Dios le dice, ¿y qué querés que haga? Y le dice Moshe, bueno, vos me mandaste acá con este pueblo y me pedís que me haga cargo de ellos, ¿sí? Y vos ni aparecés. Y le dice Moshe a Dios, mostrame tu rostro, dejate ver, hacete ver. ¿Y qué hace Dios? Le dice, metete en el medio de estas dos piedras. No sé si conocen el relato, si alguna vez lo escucharon. Está en la Torá, le dice, metete en el medio de estas dos piedras y yo voy a pasar. Y vos vas a ver mi espalda, dice el texto de la Torá. La historia es medio conocida porque en todos los templos debe haber una prédica con esto, ¿sí? Es muy conocida la historia en donde el relato dice, y vos vas a ver mi espalda. Y uno dice, ¿y qué corno es la espalda? ¿Sí? Alguno dice, no, vas a entender el pasado, pero no vas a poder ver el futuro, y qué sé yo. Vieron que en todos los templos se empiezan a delirar con ideas como para poder cerrar una prédica más o menos linda, ¿sí? Y que la gente se vaya conforme, pero en realidad la historia es rara, ¿sí? Bueno, esta historia es muy parecida a la de Moshe, en donde de alguna forma Dios se hace ver, entre comillas, a Eliyahu Anabí. ¿Cómo se hace ver? A Moshe se le aparece frente, lo mete en dos piedras, dice el texto que Dios le tapa los ojos con su mano y pasa. Y cuando pasa, Moshe le ve la espalda. Acá el texto lo que está diciendo es, le dice a Eliyahu, salí de la cueva, ¿sí? Ni siquiera le da el nivel de Moshe, como que le está diciendo, bueno, mirá, vos me querés ver, hacé un esfuerzo vos. Salí de la cueva, ¿sí? Y pasa un viento fuertísimo, y el texto dice, y Dios no estaba ahí. Y después viene un terremoto, y Dios no estaba ahí. Y después viene un fuego tremendo, y tampoco estaba Dios ahí. Y después viene un silbido suave. Ahí estaba Dios en el silbido. Eso lo decís vos, Goldina, el texto no lo está diciendo. ¿Sí? No lo dice. Eso es lo raro y lo llamativo. Ahora, podemos pensar que entre todo lo terrible quizás Dios aparece en el suave susurro o en las cosas simples, en lo más natural. Y acá podríamos empezar a hablar de Abraham Yoshua Heschel, ¿sí? Que habla de eso y es muy lindo, pero no, estamos en el lado B de la Torá, así que vamos a estudiar lo literario. Entonces sigue el texto, y el texto en su continuidad dice así, ¿qué haces aquí, Eliyahu? O sea, después de todo esto, Dios le dice, ¿qué haces acá, Eliyahu? Ya te dejo, Iván, dame un segundo. Y él le respondió, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espadas a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hasta acá, Iván, ¿qué ibas a decir? No, me quedó algo con lo que dijiste recién, con el acote que hiciste recién de que le tapó los ojos con la mano. Dios, darle un cuerpo a Dios es limitarlo. Bueno, pero la Torá dice, por ejemplo, que Moshe hablaba panim el panim, cara a cara, ¿sí? Lo que pasa que vos darle un cuerpo a Dios es limitarlo. Bueno, hablar de Dios es limitarlo. En el momento que hablas de Dios, lo estás cosificando. Y en el momento que lo cosificás y lo haces cosa, deja de ser Dios, ¿sí? De hecho, hablar de Dios ya es cosificarlo. No deberíamos ni siquiera tener que hablar de Dios para entender la dimensión de Dios. Pero no podemos, somos seres humanos, tenemos que de alguna forma hacer finitas las cosas para poder explicarla de manera objetiva, ¿no? Y la Torá en realidad es un texto hecho para el ser humano, para entender al ser humano, no para entender a Dios.
Entonces, de alguna forma necesitas personificar a Dios. Eso es importantísimo, si no, no lo pueden entender. Ahora, bueno, Colo, dale. Hola. Hola, Creo que no estoy, no me está, ¿me escuchan? siempre. Ah, perfecto. Nada, vos dijiste esto de que la dimensión de Dios es tal que no deberíamos ni hablar de Dios, y a mí me parece que la Torá, comparado con otros textos sagrados, usa mucho a Dios como personaje. Sí, me parece que hay otros textos sagrados en donde se habla mucho más de ética, de moral y de historia de, digamos, de figuras míticas, pero se deja entrever la existencia de un Dios que no lo mencionan todo el tiempo como la Torá menciona a Dios, que lo menciona todo el tiempo y hasta lo va a su personaje. Eso es Bueno, raro. a ver, por culpa de Iván nos estamos yendo de tema, lo voy a aclarar. No sé para qué le dimos la bienvenida a Iván otra vez. Eh, hay una cuestión. Lo primero es, Dios no es el personaje más nombrado de alguna forma en la Torá, pero sí. O sea, es el personaje que más aparece porque es el que es inmutable, el que no cambió. ¿Sí? Está en todos los relatos de alguna forma. Ahora, la Torá tiene más historia del ser humano que de Dios. De hecho, no hay historia de Dios. Dios en la Torá es un personaje secundario. ¿Sí? Porque de hecho, si nos ponemos a pensar en cuáles son las historias de la Torá, es la creación, Adán y Jabá, Caín y Abel, Noah, Babel, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, la esclavitud, Moshe, los 40 años en el desierto. Y Dios aparece y desaparece. Es como, bueno, y apareció Dios, se acordó que los tenía como esclavos y se fue, los liberó, chau. Y aparece Dios y se acuerda que no le había dado hijos a tal, le da un hijo y desaparece. Dios es un actor completamente secundario en la Torah. Y aparte no te olvides algo que es importante y es el texto de la Torah en donde aparece Dios como personaje, es un texto completamente literario. No lo tomes con la sacralidad que le damos. Nosotros le damos una sacralidad por lo que nos enseña, pero no porque es algo escrito de puño y letra de Dios. ¿Sí? De hecho, lo interesante del texto es que, de hecho, en la Torá, Dios es más justiciero que justo. Dios se apasiona, Dios se enoja, se ofende, Dios se pone contento y se le alegra el corazón y qué sé yo. O sea, hay toda una cuestión de poder personificar a Dios para poder entenderlo. Vos pensás que de alguna forma la gente necesitaba ponerle sentimientos a Dios para entender las situaciones que le estaban pasando. ¿Sí? Es como vos tenés que leer esto y leer a Dios como un personaje más de la historia. No le des la sacralidad que le damos a Dios fuera del texto. ¿Sí? Es un texto. Como texto está completamente expuesto a interpretación, a debate, a charla, a lo que sea. ¿Sí? Porque no deja de ser un texto. Ahora, volviendo a la clase, yo acabo de leer una parte que no sé si les llamó la atención. Y si quieren se lo leo de nuevo, ¿sí? Se lo voy a leer de nuevo, y dice así. Después de que aparece el suave susurro, el texto dice así, y cuando Eliahu cubrió su rostro con su se cubrió su rostro con su manto y se puso en la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Eliahu? Y él le respondió, he sentido un vivo celo por el Señor de los ejércitos, por Adonai Tsebaot, porque los hijos de Israel se olvidaron de tu pacto, derribaron altares, mataron a espada a los profetas de Dios, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. No, alguien que me diga algo. Le está Bueno, recriminando a Dios. no. Estamos hablando de lo literario, no pensemos en lo que está pasando. Entonces, claramente me voy a dar cuenta de una sola cosa, y es que no me están siguiendo, que no me están escuchando y que no están mirando el texto. Este versículo que acabamos de leer, ¿sí? El versículo número, si quieren pueden ir a agarrar una Biblia y van a ver que lo que les voy a mostrar es posta.
el final del versículo 13 y el versículo 14 es el mismo que el versículo 9 y 10. 9, vamos al 9. Y vino la palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces acá, Eliahu? Y él le respondió, he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado sus altares y han matado a espada a sus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. 13. ¿Y qué haces acá, Eliahu? 14. Y he sentido un vivo celo por el Señor. Bueno, no lo voy a leer todo porque me aburro. Ahora, la pregunta es, ¿qué onda con esto que se repite otra vez? Yo lo tomo como una justificación de la justificación de por qué se está escondiendo. Es como decir el mismo discurso justificativo un par de veces, cosa de que a ver si algo mágico pasa, lo tomo desde ese punto de vista. Lo que pasa es que vos lo estás tomando desde el punto de vista romántico del texto, en donde no, ¿cómo? El texto no se va a equivocar, el texto está como de alguna forma reafirmando esto. Vos pensás que esto lo escribió un tipo, o sea, un escriba agarró pergamino, agarró pluma y se puso a escribir, ¿sí? Y entonces, lo más probable que haya pasado es que alguien le golpeó la puerta, se levantó a atender, le dio una tacita de azúcar, volvió, se sentó, agarró la pluma, le puso tinta y dijo, ¿dónde me había quedado? Ah, sí. ¿Y qué haces acá, Eliahu? ¿Sí? Esto se llama, en literatura, se llama ditografía. Ditografía es cuando repiten todo un texto, ¿sí?, más de una vez. O sea, cuando haplografía es cuando se comen una palabra en el texto, ditografía es cuando se repite, ¿sí? Cuando hay un error literario y se repite en el texto, ¿sí? Deb. Pero ¿Cómo puede pasar algo se tan dice? así. Explícame, Espera, Felisa. explícamelo bien porque no... Listo. Espera. Vamos por orden. Deb, decime. No, que posta no me di cuenta, yo me quedé como de cara cuando dijiste eso, porque para mí tuve como más registro la segunda vez, y como que la primera se me pasó en el relato, y digo, tan textual, tipo copy-paste, o sea, no es que bueno, contó lo mismo con otras palabras, o sea, es tal cual, o sea, ¿qué onda? Por eso les digo, ¿Cómo puede pasar porque eso? puede ser, por eso yo les estoy diciendo, si quieren pueden revisarlo en una Biblia, porque también puede empezar, bueno, pará, Ori me agarró el texto, me hizo copy-paste él y me está metiendo jarta con el texto. No, ¿sí? Pueden agarrar un Tanaj, pueden agarrar una Biblia o lo que necesiten y lo van a encontrar. Entonces, acá el mayor problema es que acá hubo un cambio en el texto, o sea, se comieron no se comieron una parte, agregaron una parte de más. Si hay un agregado, que en realidad no es un problema, es un error, ¿sí? Y obviamente, como cualquier libro, como cualquier texto, el Tanaj está expuesto quizás a tener errores. Los sabios más ortodoxos van a decir, no hay error en la Torá, no hay error en el Tanaj, todo esto es a propósito para decirnos un mensaje. Bueno, no me interesa, si acá hay un error. Es eso. ¿Sí? Nosotros nos vamos a quedar con eso, porque acá estamos estudiando lo literario. ¿Sí? Te hago una... Maxi. Sí, ¿qué tal, Lori? ¿Cómo estás? Te hago una pregunta. Si hubo ese error que estás diciendo, que lo estamos viendo y decís que está, por supuesto, ¿no lo podían haber, no se pudo haber corregido o no lo pueden corregir, digamos, la gente ahora o los sabios ahora? Lo que pasa es que en algún momento el texto fue canonizado y fue cerrado. Entonces, tenés dos temas. Lo primero es, ¿cuántos sabían leer y escribir en la época que se canonizó el texto? No muchos, ¿sí? Quizás contamos un minyan, ¿sí? No muchos. Ahora, entre los que sabían escribir y escribir, ¿sí? Cada uno le tocó redactar en la época, por ejemplo, de Esra y Nehemia, cada uno le tocó escribir una parte del texto. Entonces, si cada uno le toca escribir una parte del texto, yo no voy a controlar lo que escribió uno, que escribió otro. Hay una cosa en la Torá, por ejemplo, cuando uno lee Torá, hay un tema se llama kriuktiv, no sé si sabes lo que es kriuktiv. Kriuktiv es, leemos en la Torá una palabra, pero se tiene que leer, pero cuando la pronunciás se dice de otra forma. La pregunta es, ¿por qué? Porque la escribieron mal.
Entonces está mal escrita y cuando la pronunciamos la tengo que pronunciar de otra forma porque si no cambia el texto o está en otro tiempo verbal o lo que sea. Ahora, la respuesta es, no, bueno, algo nos está diciendo el texto. No, la escribieron mal, no hay mucha vuelta, ¿sí? No demos tanta vuelta con eso. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá hay, como preguntaba Felisa, ¿cómo se dice? Cuando el texto se repite 2 veces. 2 veces se llama ditografía, Felisa. Ditografía con D de dedo, ¿sí? D-I-T-O, ditografía. Y eso tiene que ver con, acuérdense, la repetición del texto. Cuando se comen una palabra en el Tanaj se llama haplografía, ¿sí? Ahora, vamos a seguir con esta parte de la clase y dice así. Le dice, y Dios le dijo, escúchame ahora, Eliahu, te volvés por tu camino por el desierto de Damasco y vas a llegar y ungirás a Hazael por rey de Siria. Vas a ir y vas a nombrar a uno rey de Siria. O sea que claramente Eliahu Nabí no era profeta de Israel. Está yendo a ungir a un rey en Siria. ¿Sí? O sea, andá y ungime un rey en Siria. Y a Yehú, hijo de Nimsi, lo vas a ungir sobre rey de Israel. Y Eliseo es Elisha, en la Torá, en el Tanaj, hijo de Safat de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Le está diciendo, ¿escuchaste? Vas a tener un reemplazo. Le está diciendo Dios a Eliahu. Y en el escaparate de la espada de Azazel, Yehú lo matará, ¿sí? Le está avisando. Vas a nombrar a uno rey, a otro rey, y a Elisha va a ser tu sucesor. ¿Sí? Al que nombre rey de Siria, el rey de Israel lo va a matar. ¿Sí? Y en todo ese quilombo que va a haber, ¿sí? Con el tema de Yehú, Elisha lo va a matar. ¿Sí? Como que esto vas a nombrar a uno rey que se va a morir por el segundo, que se va a morir por tu sucesor. Vos no vas a hacer nada. Y yo, le dice así, y yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se van a doblar ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Sí? Acá, más o menos, el texto está diciendo, y va a haber una guerra grande con Siria, y va a terminar todo esto hecho un desastre. ¿Sí? Hasta acá me siguen, ¿no? Bueno, vamos a saltear estos versículos, porque no tienen nada que ver con la clase, yo se las puse para terminarles el texto, y vamos a pasar directo al capítulo 21. ¿Por qué voy a pasar directamente al capítulo 21? Estábamos en el 19 y el 20 es esta guerra con Siria. ¿Sí? El capítulo 20 es esta guerra con Siria. Entonces, no aparece Eliahu en el texto, ¿sí? Es como la historia de la guerra de Israel con Siria. Ahora, vamos a ver qué está pasando exactamente con Eliahu Nabí y este capítulo. No se lo pierdan. Este capítulo, presten atención, es lo mejor de lo mejor. Es famosa en la historia porque se llama la famosa historia de la viña de Nabot. Nabot es un tipo, ¿sí? Que tiene una viña, que es piensen esto, tiene un pequeño viñedo al lado del palacio de Ahab, del rey. ¿Y qué hace Ahab? Dice, mirá, cómo me gustaría tener el viñedo de Nabot para poder hacerme una huertita orgánica ahí y no tener que comer con agrotóxicos, ¿no? Una cosa así, ¿sí? Lo pongo en lenguaje de hoy. Entonces, va y le dice, escúchame, Nabot, ¿cuánto querés por la viña? Dice, no, ¿cómo? ¿Cómo le voy a dar una viña que es de herencia familiar, tanto tiempo? ¿Sí? No, bueno, pero te la compro, ¿cuánto querés? Te doy una viña más grande. No, bueno, patronjito, sí, reycito, déjeme pensarlo. ¿Sí? Vamos a ver ahora cómo empieza la historia de la viña de Nabot. Y dice así, pasadas todas estas cosas, aconteció que Nabot de Yezreel tenía allí una viña junto al palacio de Ahab, el rey de Samaria, el rey de Shomrón. Y Ahab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres para que esté cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor. ¿Sí? Te voy a dar algo más grande, algo mejor, ¿sí? Y si te pareciera, te voy a pagar su valor en cash, ¿sí? Esto, Basari le va a dar. Entonces, acá hay todo un tema. Está diciendo,
dame tu pequeño huertito. ¿Por qué? Porque lo tiene al lado del palacio. Le conviene, que va a estar yendo a buscar legumbres a otro lugar, los planta ahí. Y Nabot le respondió, guárdeme Dios que yo te vaya, así como, por favor, imagínese que yo le vaya a dar mi heredad de mis padres, ¿sí? La herencia de mis papás. Y vino Ahab a su casa muy triste y enojado. ¿Sí? Imagínense a Ahab haciendo puchero y diciendo, no pude conseguir la viña que quería, ¿sí? Por la que Nabot de Yezreel había respondido que no le iba a dar la herencia de sus padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro, ¿sí? Y no comió. Como se acostó en su cama, se puso así en la almohada, hizo puchero y no quiso comer, ¿sí? Estaba triste y se angustió. Y vino a él su mujer, Jezabel, acuérdense, Jezabel medio perra, Jezabel es la que quería mandar a matar a Eliau, y le dice, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? ¿Qué te pasa que no comes? ¿Qué te pasa que estás tan mal? Y él le respondió, miren, esto es como una actitud, es como un niño hablando con su madre, porque hablé con Nabot de Yezreel, ¿sí? Porque no quiso jugar conmigo, porque hablé con Nabot de Yezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella, y él respondió, no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, no sos vos el rey de Israel, no, escúchame, sos el rey, ¿sí? Levantate, come algo y alegrate y yo te voy a conseguir la viña de Nabot de Yezreel, ¿sí? No, nada, comé, tranquilo, yo te consigo la viña. Entonces ella escribió cartas, ¿sí? Escuchen esto, es interesantísimo. Jezabel escribió cartas en nombre de Ahab con el sello de su anillo. ¿Sí? El anillo real tenía el sello del palacio. O sea que cualquier carta que venga con el sello significa como que Ahab hubiese sellado con su mano esa carta. Entonces parece que Yezreel le pidió el anillo, escribió unas cartas y las firmó como si el rey las hubiese firmado, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Se lo mandó a toda la gente importante. Y las cartas que escribió decían, proclamen ayuno, o sea, declaren ayuno y pongan a Nabot delante del pueblo, y pónganlo delante de todo el mundo a Nabot, ¿sí? Y pongan a 2 hombres perversos delante de él y que atestiguen contra él y digan que ha blasfemado a Dios y al rey, y entonces sáquenlo, apedréenlo y que se muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas del rey que ella había enviado, ¿sí? Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. ¿Qué onda lo que acabamos de leer? Escuchen esto. La carta, escribe unas cartas y se la manda a la gente. Cuando dice a los ancianos y a los principales del pueblo, estamos hablando a los que tienen poder, ¿sí? Estamos hablando de la aristocracia. Y con la aristocracia me refiero a la gente que maneja la ley, que maneja la economía, estamos hablando del pueblo, estamos hablando del reino, ¿sí? A la gente importante. Y le dice, escuchen, declaren ayuno. Pónganlo, ¿sí? No sé, si hay un estrado, lo que haya, pónganlo a Nabot ahí, párenlo a Nabot delante de todos. ¿Y qué hacemos? Y consigan a 2 que mientan y que digan y que atestiguen que lo vieron a Nabot hablar mal de Dios y mal del rey. Más importante es que hable mal del rey, ¿no? Entonces la gente lo va a juzgar y Nabot va a tener que morir apedreado. Y a partir de ahí me quedaré con la viña. Esto es más o menos, un acto de corrupción terrible. Es como, esto es el primer caso de corrupción J, ¿sí? Lo vamos a llamar así. Caso de corrupción J, en donde hay una expropiación, de alguna forma, le expropian la tierra a la viña de Nabot. ¿Sí? Esto es muy, muy americano el tema. Le expropian la viña de Nabot, caso de corrupción, lo expropian, lo matan, lo hacen pasar por un error, y el rey se queda con todo. ¿Cómo lo ven? Vamos, a ver, alguien que me diga algo.
Horrible. Bien, esto es lo que estoy esperando. No hay mucho para decir, pero la pregunta es, ¿qué opinión les da? O sea, toda la situación es tremenda, porque aparte esto es parte del Tanaj, ¿sí? Yo no entiendo cómo hay gente que me dice, no, es aburrido, la Biblia es aburrida. Esto es maravilloso, miren lo que es. Ahora, ¿qué onda lo que está sucediendo? Estamos viendo cómo un rey de Israel es completamente corrupto, ¿sí? En realidad, bueno, esperá, me voy a calmar. Estamos viendo cómo Caprichoso. la reina es corrupta, el rey es un caprichoso, como dice Aldán, ahí va. El rey hizo puchero, se puso mal porque no conseguía la viña, y la reina, la manipuladora ahí de la situación, fue y armó todo un show mediático, puso a uno enfrente, consiguió testigos falsos, ¿sí? O sea, es como toda una cuestión de corrupción enorme y lo terminaron matando a piedrazos. ¿Por qué lo matan a piedrazos? Porque claro, muerto el tipo, ¿quién va a decir que fue mentira lo que pasó? Es terrible, ¿sí? La pregunta es, bueno, pero nadie de todos los... Deb, Claro, digo, antes de que los juzguen o los llenen de piedrazos, no tuvo oportunidad de decir, che, pará, no, cualquiera, esto es porque el rey quiere mi tierra y están haciendo esto para sacármela. O sea, no, porque Nabot en realidad lo agarraron medio desprevenido delante, o sea, sí, habrán convocado a todo el pueblo y en ese momento lo llamaron a Nabot habrá subido al estrado como, ¿qué pasó? ¿Sí? Y hay dos que se suben y dicen, yo lo escuché a Nabot diciendo esto, otro dice, yo también lo escuché, y Nabot podrá decir, pero es mentira, yo no dije eso, y seguramente el juez en ese momento dice, bueno, ¿qué se declara? Se lo declara culpable, el pueblo sí, culpable, bueno, piedrazos, ¿sí? Piedrazos. Y resolvimos el tema con Nabot, ¿sí? Ya está, se terminó. Ahora, Es básicamente un crimen y causa. sí, es un caso de corrupción, o sea, así. No hay mucho más que debatir. Y bueno, dice que promulga el ayuno, ¿no? Llegan las cartas, Silvio. Sí, también tenemos que pensar que Isabel era ligera de cascos y no era judía. No, bueno, eso te importa a vos. ¿A quién le importa el texto eso? ¿Sí? O sea, eso solamente te importa a vos porque, mirá, ¿sabes por qué te importa a vos, Silvio? Porque vos tenés esa idea de decir, no, bueno, el caso de corrupción no salió de un judío, salió de una no judía, porque los judíos somos todos buenos, ¿sí? Los judíos no hacemos casamientos en época de cuarentena, o los judíos no están acusados de corrupción en Israel, donde, acuérdense que vive Netanyahu, está acusado de corrupción y va a ir a juicio político por corrupción, ¿sí? Por entrega de coimas y todas esas cosas. O sea, judío o no judío, errores hay, ¿sí? Y Isabel no será judía, pero es parte del reino, ¿sí? Y otra cosa que es muy importante es todos los demás fueron cómplices, ¿sí? La idea puede haber salido de Isabel, pero los demás podían haber dicho, no, nuestro judaísmo no nos lo permite, la moral. Fueron todos cómplices, ¿sí? Todos fueron cómplices de un asesinato terrible en el Tanaj. Entonces, ¿cómo sigue nuestra historia? Y dice así. Entonces, bueno, acá entrega las cartas, ¿sí? Y en el 12 dice, y se promulgó ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Y vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después se enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. ¿Sí? La mandaron a avisar, escuchá, ya está, terminó lo que nos pediste, ya lo hicimos. Y cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, le dijo a Ahab, levantate y tomá la viña de Nabot de Jezreel, porque no te la quiso dar por dinero, ¿sí? ¿Sí? Escucha esto, que no te la quiso dar por dinero porque Nabot no vive, sino que ha muerto.
y oyendo a Ahab que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel y tomar posesión de ella. ¿Sí? O sea, no le preocupó ni un poco a Ahab saber, pero ¿cómo? ¿Qué pasó que se murió? O sea, claramente Ahab sabía lo que iba a pasar. Ahab era cómplice también, no es un pelele, ¿sí? También es el rey, no se olviden. Lo que pasa es que seguramente la idea fue Jezabel, ¿sí? Y Ahab le dijo, toma, acá tenés mi anillo, ¿sí? Aparte de que el rey le dé el anillo a la reina, no piensen que había... Si hoy viene Mariana y me dice, me llevo tu billetera, ¿sí? Para hacer compras, andá, llévala, hay otra confianza. Pero pónganse a pensar que en la época de los reyes, entre el rey y la reina, no había tanta confianza, porque los matrimonios eran arreglados, ¿sí? Arreglados para hacer pactos de paz o para hacer pactos económicos o lo que sea, y en este caso, de hecho, no sé si sabían, pero los soldados que cuidan a la reina se los llama eunucos, ¿sí? ¿Por qué eunucos? Porque les cortan las bolas, porque están castrados. ¿Por qué están castrados? Porque, claro, a la reina siempre la casan con un rey, no por amor, no por gusto, no porque está fuerte, sino que lo casan con el rey por una cuestión de arreglo económico o civil o militar. Entonces, la reina no se siente atraída por el rey. Entonces, puede sentirse atraída por un soldado, y cuando el rey se dio media vuelta, era el soldado a la cámara de la reina. No se olviden que encima cada uno tenía su habitación. O sea, no había amor, no había amor, no había confianza, no había nada. Entonces había que cuidar de alguna forma que la reina no... Para el rey era importante ponerle soldados castrados. Ahora, de hecho después lo vamos a ver, porque ¿qué pasa? Los eunucos propios de Jezabel la terminan matando a Jezabel. Esto lo vamos a ver más adelante. Muy interesante la historia, cómo termina. Pero lo que es importante es, para que el rey le dé el anillo a la reina y que lo firme, significa que tuvo que estar informado sobre lo que pasaba. Porque no le va a dar a la reina no le va a dar el anillo. No hay tanta confianza. ¿Sí? Ahora, volviendo a la historia, dice así. Entonces vino la palabra del Señor a Eliyahu a Tishbi diciendo, fíjense que el texto le dice Eliyahu a Tishbi, no Eliyahu a Nabí, ¿sí? No es el profeta, es el Eliyahu el Tishbita, ¿sí? El de Gilad. Levántate y desciende a encontrarte con Ahab, rey de Israel, que está en Shomrón, que está en Samaria. He aquí que él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Está diciendo, andate a la viña de Nabot ya. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Dios, no mataste y también has despojado, o sea, mataste y, lo dije antes, no me sale la palabra, cuando tomás posesión de una tierra que no es tuya. Colonizar no. No me sale la palabra. Usurpar. Usurpar. Sí, puede ser. No mataste y te quedaste con la tierra, ¿sí? De otra persona y volverás a hablarle diciendo, así dijo Dios. En este mismo lugar, en esta viña, en la viña de Nabot, en este mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros van a lamer tu sangre, tu misma sangre. Y Ahab dijo a Eliyahu, ¿me has hallado enemigo mío? O sea, ¿querés ser mi enemigo? ¿Estás seguro que querés que seamos enemigos? Y él le respondió, sí, te encontré, como te encontré mi enemigo, te encontré, porque te has vendido para hacer lo malo delante de Dios. ¿Sí? Acá va a continuar la historia y es tremendo porque de repente, piensen un segundo, Eliyahu Nabí es un loco, pero acá le sale medio, es un loco porque no tiene problema en matar 450 personas con la espada y cortarle la cabeza y tirarlas al río,
que lo vimos en la semana pasada. Es un loco porque no tiene problema en ir al frente, no tiene problema en pelearse, en luchar, en poner la cara. Y acá le pasa lo mismo. Acá es un tipo, claramente Eliyahu Anabí tiene menos de profeta y más de líder político. ¿Sí? Eliyahu Anabí es claramente un líder político donde de repente le dice, vos sos un corrupto, ¿sí? Aparte es el único con el dedo acusador en todo el pueblo, vos sos un corrupto, mataste y expropiaste y lo vas a pagar. Y le dice a Ahab, ¿qué? ¿Vos querés encontrarme a mí como enemigo? Y le dice, sí, te voy a encontrar como enemigo, y así como vos mataste a Nabot y los perros acá lamieron su sangre, lo mismo te va a pasar a vos. Acá es tremenda la historia. Y de aquí yo traigo el mal sobre ti y voy a borrar tu posteridad, o sea, voy a borrar todo lo bueno que hiciste y voy a destruir hasta el último varón de la casa de Ahab, tanto el siervo como el libre de Israel. O sea, voy a matar a uno por uno, no va a quedar nadie que hable de vos en Israel, salvo el Tanaj. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, ¿sí? Como la casa de Basá, hijo de Ahía. O sea, voy a dar vuelta a todo, ¿sí? Por la rebelión con que me provocaste mi ira, ¿sí? Está enojadísimo Eliyahu Anabí. Y con que has hecho pecar a Israel, porque claro, lo que está diciendo a Ahab es, vos no te corrompiste, vos corrompiste a todo un pueblo, obligaste a todo un pueblo a mentir, o sea, hiciste a todo el pueblo que sea parte de tu corrupción. Eso es lo que le molesta y lo enferma tanto a Eliyahu Anabí. Y de Jezabel le dice, también Dios me dijo que los perros la van a comer a Jezabel en el muro de Jezreel. Jezreel es el palacio, ¿sí? En el que Ahab fuera muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuera muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. ¿Sí? Está diciendo, y donde muera cada uno de los tuyos, alguno se lo va a comer. Y dice el 25 dice, a la verdad ninguno fue como Ahab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Dios, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Este versículo parece que lo escribió Silvio en el Tanaj, ¿sí? Porque aparte aparece entre paréntesis, yo no lo puse entre paréntesis, aparece así en el Tanaj, ¿sí? Como diciendo, bueno, tampoco somos tan malos con Ahab, que era judío, el problema fue Jezabel, que era la no judía, ¿no? ¿Sí? Acá es como el Silvio de la época del Tanaj, dice, bueno, pobre, tampoco lo veamos mal. Dice, a la verdad ninguno fue como Ahab. O sea, Ahab fue un buen rey, está diciendo el texto. Lo que pasa es que hizo lo malo porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, dice, caminando en pos de los ídolos conforme a lo que hicieron los amorreos, los cuales lanzó el Señor de delante de los hijos de Israel. Pero olvídense de este paréntesis, como que el paréntesis no existe. Entonces le dice, y voy a matar a uno por uno, ¿sí? Y sucedió, el paréntesis es un agregado raro, y sucedió que cuando Ahab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, y ayunó, y durmió en cilicio, ¿sí? Y anduvo humillado, como que hizo duelo por todas las barbaridades que le dijo Eliyahu. Entonces vino la palabra del Señor a Eliyahu Anabí diciendo, ¿no viste cómo Ahab se humilló delante de mí? Pues por cuanto se humilló delante de mí, me dio pena Ahab, mirá, se arrepintió, no voy a traer el mal en sus días, mejor lo traigo en otro momento, ¿sí? Que su hijo pague por Ahab. ¿No? Como que Dios dijo, che, mirá Ahab, se sintió culpable con lo que le dije. Harán, pobrecito, mirá, Jacito, vamos a cuidarlo un poco. Tremendo el texto, tremendo. Opiniones. Adriana no sé qué onda, desapareció. Esta clase de hecho está terminando rápido porque hablé sin parar, porque Adriana no me interrumpió. Colo.
No, se parece un poco a la historia de Yoná también. O sea, lo está haciendo quedar como un boludo, Eliyahu. Exacto, exacto. Muy bien. ¿En qué se Para parece un mí poco que la historia de Yoná? no, esto de que lo hace, lo manda al frente para que tire las amenazas y después, y después le saca el soporte. Exacto, es muy parecida a la historia de Yoná, la historia de Eliyahu Naví. Ahora vamos a ver un poco esa parte final. ¿Alguien más quiere opinar y decir algo? Ahora, ¿por qué iba a ser la próxima generación? ¿Qué culpa tenía el hijo de lo que hizo el padre? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Creo que es la primera vez que me hacen esa pregunta. Ahora te respondo. ¿Alguien tiene otra pregunta antes que le responda Erika? La Torá dice que es muy feo lo que dice la Torá, porque hasta resulta muy injusto, pero la Torá dice que hay dos versiones, dos versículos en la Torá. Uno dice, y es muy contradictorio, los hijos no pagarán los pecados de sus padres, ni los padres el pecado de sus hijos. O sea, cada uno pagará su propio pecado. Ahora, hay otros versículos de la Torá donde dice que Dios recuerda el castigo y el error hasta la tercera generación. ¿Sí? O sea que hasta una tercera generación yo te puedo hacer pagar los errores tuyos. Con lo cual, si vos cometiste muchos errores, quizás no los pagás, pero tu nieto sí. Y vos decís, pero qué injusto. Sí, pero lo dice la Torá. Y vos decís, pero la Torá, y bueno, ¿qué querés que hagamos? Lo dice la Torá, no hay mucha forma. Medio que quizás la Torá a veces intenta de alguna forma decir, cuando uno dice, no, pero es muy injusto lo que pasó. No, bueno, lo que pasa es que quizás está pagando algún problema de algún antepasado. Entonces medio que se adelanta a que alguien diga eso y dice, no, porque Dios recuerda hasta la tercera generación los errores de uno. Con lo cual no estaría mal si uno que es buenísimo está pagando por un error y lo está pasando mal. ¿Sí? Dios de alguna forma está castigando a toda esa familia, a todo ese clan. Bueno, sí, es injusto igual, ¿sí? No, es como una justificación muy débil, pero es interesante porque justo acá se está cumpliendo bueno, va a pagar el hijo los errores del padre. Y es terrible. ¿Por qué? Porque aparte el texto termina de alguna forma siendo un poco condescendiente con Ahab. En el libro de Yoná, como decía el Colo, que se está peinando, está haciendo como una sesión de fotografía. En el libro de Ahab, en el libro de Ahab, no, en el libro de Yoná, Dios le dice a Yoná, no sé si alguna vez lo estudiamos, quizás lo podemos estudiar algún día. Dios le dice a Yoná, escuchame, andá a Ninvé y decirle que se están portando medio mal, que me cansé un poco de ellos y que los voy a matar a todos. Y bueno, Yoná se escapa, hace lo que se le canta, no tiene ganas de ir, pero bueno, de alguna forma termina llegando a Ninvé, porque Dios medio que lo agarró de los pelos y lo puso ahí, y llega a Ninvé y le dice, escuchen, pueblo de porquería, Dios anunció su muerte en unos días, ¿sí? Porque ustedes han hecho lo malo frente a él. Y esto le llegó al rey, y el rey dijo, nos vamos a morir, qué terrible, todos nos vamos a morir. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, por la duda, si esto es verdad, ayunemos todos, ¿sí? Incluso los animales, a ver si Dios se apiada de nosotros. Y el texto dice que Dios se apiadó porque ayunaron, y que Yoná se ofende y dice, pero escuchame, me hiciste venir hasta acá, yo no quería venir, me obligaste a venir, les dije que se van a morir, y ahora los perdonás, y me haces quedar como un mentiroso. Y se echa al medio del desierto a morirse, y acá vemos la similitud con la historia de Naví al principio, ¿sí? Le dice, matame, si me haces quedar como un gil acá, matame, ¿para qué me sirve seguir poniendo la cara? Bueno, acá es lo mismo, la historia de Yoná es muy parecida a la de Eliyahu Naví, y de hecho en realidad yo creo que hasta Eliyahu Naví intentó hasta, de alguna forma, generar su imagen parecida a la imagen de Yoná y parecida a la imagen de Moshe, para, de alguna forma, validar su actitud frente al otro. Porque tranquilamente, si en el texto no aparece Dios, imagínense que en todo este texto Dios no habla.
Este es un libro cualquiera o una historia cualquiera en donde un rey hace un gran caso de corrupción, todo el pueblo se corrompe, viene uno con el dedo acusador y dice, escuchame, yo sé lo que vos hiciste, yo tengo el videíto acá, ¿sí? Se lo voy a mostrar a todo el mundo y vas a caer y sí, y me voy a ocupar de que caigan todos los tuyos y que se mueran todos y que caigan en la horca. Si Dios no aparece en este texto, podría ser que el Eliyahu Naví solamente es la competencia que quiere destruir el reino de Ahab. En realidad es así, ¿sí? Toda la aparición de Dios lo hace ver como algo maravilloso y por eso Eliyahu pasa a ser profeta en algún momento, porque hablaba con Dios. Pero en realidad toda esta imagen es casi hasta como, ¿cómo se dice? Cuando alguien cuando dicen se lo comió el personaje, ¿sí? A Eliyahu Naví se lo comió el personaje. Se lo comió el personaje de profeta, ¿sí? Pero en su hablar y en sus actitudes, no lo es. Si uno ve los profetas de Israel, los profetas siempre están luchando por el pobre, por el que está mal, por el, ¿cómo se dice? Por las minorías, ¿sí? Siempre acusa de alguna forma a la autoridad de estar en falta con los que menos tienen. Pero acá Eliyahu Naví más o menos piensa así, pero va desde una actitud completamente violenta, anárquica, agresiva, y ni hablar ahora cuando sigamos la semana que viene, porque dije que la historia de Eliyahu Naví son 3 clases, cuando veamos a su grupo anárquico, que se llama los Bnei Anevim, los hijos de los profetas, que son como un grupo medio de conflicto paramilitar, yendo a destruir y a derrocar y a hacernos quilombo. Esto lo vamos a ver la semana que viene. La semana que viene terminamos con la historia de Eliyahu, ¿sí? La pregunta es, ¿qué les pasa con Eliyahu Naví ahora que saben esto? Yo no sé si lo sabían. Nosotros cantamos el Eliyahu Naví, el Eliyahu Tishri, el Eliyahu Giladí, y ahora estamos un poco averiguando y conociendo un poco la historia de Eliyahu. Entonces, ¿qué sensación les da? Bueno, si nadie va a decir nada, terminamos la clase acá. Jaime. Te puedo asegurar que es como que te saca un velo impresionante, te saca de esa imagen romántica que, como vos decís, yo tengo siempre del Torá o del Tanaj, es como que te saca de ese contexto romántico, profético, y te lo pone en una posición donde, sinceramente, me pasa que, digo, la pucha, cuando preparo la mesa para Pesaj, estoy básicamente esperando que venga, o le estoy dejando un asiento a un subversivo, por así decirlo. No tiene nada de malo igual en ser subversivo, ¿no? No, todo lo contrario, pero digo, es como que pasa de ser la imagen profética sacra que uno tiene a ser una imagen más humana y con todas las pasiones que tiene el ser humano. Y realmente es una dualidad que se presenta en cuanto a la imagen de la persona y el personaje, tanto bíblico como la persona. Es una cosa que realmente se juxtaponen y se contraponen a la vez. Está muy bueno. A mí me parece, a mí personalmente me parece hasta más sano dejar una copa a Eliyahu Naví que a un personaje sacro, poderoso, místico. ¿Por qué? Porque Eliyahu Naví despierta estas pasiones, así como, por ejemplo, los políticos. Les puede gustar o no Perón, pero Perón despierta pasión. Y hay gente que el 17 de octubre se hace una choripaneada. Yo conozco un montón de gente, amigos, que se hacen choripanes el 17 de octubre por el... ¿Me explico? Y uno dice, sí. pero pasaron cuántas generaciones ya. No nos importa, comemos choripán este día, ¿sí? Y estoy hablando de un montón de personajes. Ahora les tiré un personaje que sé que van a conocer todos, pero me parece que esta figura de Eliyahu Naví tiene más sentido en el hecho de mantener ese respeto y ese recuerdo, porque un tipo que fue contra los corruptos, que señaló con el dedo, que ¿sabes qué? Que si tenía que putear, puteaba, y que si tenía que matar, mataba por el pueblo, porque lo único que le importa a Eliyahu es que el reino corrompió al pueblo,
¿sí? Entonces yo prefiero poner una copa a este Eliyahu Anabí que a un Eliyahu Anabí profético y adornado y coronado con perlas maravillosas de mitos del Tanaj y del Talmud. Yo prefiero ponerle a este, más pasional, que despierta pasiones, político, ¿sí? El que se mete en temas que no se mete el resto. Yo, de alguna forma, le encuentro más sentido a dejarle la copa a este, ¿sí? Así, de hecho, se le deja la copa porque era alcohólico, entonces a este borracho yo le dejo la copa, ¿sí? Es así. Borracho pendenciero. Porque no tiene nada, una cosa no quita la otra. Pero bueno, hemos terminado con nuestra segunda clase de Eliyahu Anabí. Felisa también estuvo muy callada esta clase. Hoy siento que... Yo tengo recuerdos de mi niñez frente a Eliyahu Anabí. Entonces, vos lo que contás se entrecruza con todo lo que a mí me contaron y realmente me haces rever todo. Bueno, parte de rever todo, bueno, estamos en la etapa de deconstrucción. Debemos deconstruirnos, chiques. Estamos para eso. La vida es para esa, ¿sí? Así que terminaremos la semana que viene con nuestra clase de Eliyahu Anabí. Nos vemos mañana, Tikkun de Shavuot. Arrancamos a las 8 con Tefilá. Arranca a las 8 de la noche y termina a las 8 de la mañana esto. Ustedes pueden entrar y salir cuando quieran. Ahora en un rato va a salir la agenda. La agenda ya está. Más o menos, les digo, si quieren les puedo decir más todos los que van a dar clases. Lo que no sé todavía es a qué hora, no estoy armando la agenda yo, pero Eliezer va a dar clase, Grinchu va a dar clase, Benjamín va a dar clase, yo voy a dar clase, Johnny Cohen, de la Keilah de Rosario, va a dar clase, muy capo, ¿sí? Emanuel Tau va a dar clase, también, capo, ¿sí? Y Daniel Minzer va a dar clase también, ¿sí? Y Rubén Safferstein va a ser el shiur de ¿cómo se dice? De la tefilá de las 8 de la noche. ¿Sí? La tefilá creo que la dirige Benei, pero el shiur lo da Rubén Safferstein. Así que con eso va a ser nuestro tikkun mañana. Nos vemos mañana. Están invitados todos. ¿Sí? Saludos. Juan Pablo, ¿no? Juanpi a las 3 de la mañana, Pablo, sí. ¿no? Juanpi va a estar también. Sí, sí, sí. Juanpi también va a estar. Nos vemos mañana. Chao. Chao, Ori. Gracias, Ori. Ori. Bye. Ori. Sí.